y si no, comenzamos. No hay forma de estar esperando. Si no, es un desorden. Esta clase es corta, pero hay otras que son muy largas. Y la verdad, las 2 horas que nos dan es bastante angosto para poder avanzar, ¿no? Recién somos ¿cuántos? 32. 41. 41. Está bien, buen número. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Ya hay que, ¿cómo se llama? Después solo activar el audio porque con video es un problema. A veces se recarga más la red y algunos terminan escuchando entrecortado, directamente pierden la señal, ¿no? Vamos a esperar unos 3 minutos más y comenzamos. ¿Ya han tenido teoría de algún otro curso? Chicos. Otorrino, doctor, un poco. Teoría. Sí, doctor. Sí, en neurocirugía también, doctor. Oh, ya, bacán, ya. Práctica nada todavía, ¿no? No, doctor. No. Doctor. Bueno, recién es 7 hoy día también, ¿no? En teoría, el 2 comenzábamos, pero siempre con las matrículas y los rezagados, siempre se demora. ¿Es curso integrado en la mayoría de ustedes o va a ser independiente el curso? Es curso integrado, doctor. Sí, hay que tener cuidado porque hay gente que jala por un curso. En general, urología tiene muy baja tasa de desaprobados, pero hay cursos que no se pueden confiar, ¿no? Sobre todo rehabilitación, es curso que mucho no les da bola a la gente, después terminan generando problemas, ¿no? ¿Hay alguien que está llevando de nuevo urología, no? ¿De algún grupo? Parece que no. Me van a hacer acordar siempre para grabar la clase, ya soy campeón olvidándome. Y ahora todavía el aula virtual no está grabando automáticamente, no sé, o sea, no está configurada. No aparece el curso, en el aula virtual no aparece el curso. Por eso hemos creado un link para el día de hoy, ¿no? Empezó ya. ¿Y ahora dónde graba esto? Ha cambiado el diseño, creo, de la página. Sí, doctor. Justo la doctora de Otorrino tampoco podía grabar porque no estaba habilitado todavía. Sí, creo, porque no aparece en ningún lado. Bueno, comenzaremos, chicos. Ya son las 14:06. Entonces vamos a comenzar la clase. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. En serio, es un gusto tenerlos. Cirugía 2 es un curso importante para la formación de un médico general. Y bueno, vamos a entrar ya en el terreno de las especialidades, ¿no? Oftalmo, otorrino, neurocirugía, urología. Son especialidades quirúrgicas que en general, en la mayoría de los hospitales, pertenecen a los servicios de especialidades, ¿no? Los servicios de cirugía en general en los hospitales están divididos en dos, ¿no? En A y B, o cirugía general y cirugía de especialidades.
Es ahí donde pertenece, ¿no? Urología, neuro, oftalmo y todas las demás especialidades. Cirugía plástica, oncología, cirugía cardiovascular y tórax, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahora la idea es darles la bienvenida no solamente a cirugía 2, sino especialmente a urología, ¿no? Urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades morfológicas renales, del aparato urinario, el retroperitoneo. Ambas, como van a ver en el transcurso del semestre, van a notar que afecta a ambos sexos, así como de todas las enfermedades del aparato genital masculino, en general sin límite de edad, ¿no? La urología es una especialidad bastante amplia en ese sentido, entonces vemos niños, mujeres, varones y en todos los grupos etarios, ¿no? Si bien la prevalencia es algo mayor en la tercera edad por los problemas prostáticos y el cáncer urológico, pero en general no solamente vemos viejitos, ¿no? Y no solamente vemos varones. Van a ver que la patología urológica femenina hoy por hoy es una especialidad de la urología, ¿no? Se conoce como urología femenina. La urología tiene como ámbito anatómico de actuación el riñón y sus estructuras adyacentes, las vías urinarias y el aparato genital masculino. En general atiende todas las disfunciones de los siguientes órganos y estructuras, ¿no? Como ser glándulas suprarrenales, el riñón, valga la redundancia, sobre todo los aspectos morfológicos y alteraciones obstructivas, ¿no? Acá un poco en broma, un poco en serio, siempre les decimos, ¿no? Que el nefrólogo ve la nefrona, ¿no? Que es la unidad funcional y estructural del riñón, y el urólogo ve del meato uretral al cáliz, ¿no? Ahí es donde termina el ámbito del urólogo, ¿no? De ahí que tiene que ver mucho la patología obstructiva, ¿no? Cálculos, tumores, compresiones intrínsecas, extrínsecas, coágulos, lo que quieran llamar, ¿no? Además, no se olviden, vemos todo el tema del retroperitoneo y la región lumbar, ¿no? Los uréteres, la vejiga, la próstata, toda la vía seminal, la uretra y todas las estructuras del suelo pelviano, ¿no? Además del pene, testículo y el epidídimo. Las principales enfermedades urológicas en general pueden ser las infecciones urinarias, la litiasis, ¿no? Que es la famosa enfermedad formadora de piedras o cálculos, los tumores, tanto benignos y malignos, y todos los traumatismos, ¿no? De cada uno de los órganos antes señalados. Además, también vemos las estenosis o estrecheces de los conductos urinarios, puede ser de la uretra o del uréter, y todas las malformaciones renales y de la vía urinaria, ¿no? Como ser ausencias renales, ectopía renal, poliquistosis, síndromes de la unión uretropiélica, megauréteres, ureteroceles, válvulas de uretra, hipospadias, epispadias, criptorquidias y los estados intersexuales, ¿no? Esta es una parte que vamos a ver, el tema de los estados intersexuales, la próxima clase. Es una verdadera emergencia urológica porque es el urólogo y el neonatólogo los encargados de asignar el sexo, ¿no? En un recién nacido con un estado intersexual. Es todo un tema, ¿no? Porque hay que asignar el sexo adecuado y a veces no es sencillo, ¿no? Además, no se olviden la incontinencia de orina y otras alteraciones o trastornos de la micción, ¿no? Todos los problemas de la próstata, que en general es el grueso de la urología, ¿no? O el pan de cada día del urólogo. La próstata, como vamos a ver, básicamente tiene tres grandes enfermedades, ¿no? Las prostatitis, que son los procesos inflamatorios de la próstata, que pueden ser agudos y crónicos, o subagudos, bacterianas, no bacterianas, específicas, inespecíficas. Van a ver que hay un montón de prostatitis. Prostatitis es la causa más común de consulta al urólogo. Después está la hiperplasia benigna de próstata, que es el crecimiento de la próstata. Esto aqueja en general a partir de los 45-50 años, que es cuando empieza a crecer la próstata, en promedio 1 a 2 gramos por año, y hay gente que le crece mucho más, y en general lo que condiciona la hiperplasia es un síndrome, ¿no? Obstructivo miccional, que se conoce como LUTS o trastornos del tracto urinario inferior o de salida, y ocasiona el famoso prostatismo, ¿no? Que es la suma de signos y síntomas prostáticos. Y el cáncer de próstata, ¿no? Que es el cáncer más prevalente en la tercera edad, ¿no? De todos los tumores sólidos, el cáncer de próstata ocupa el número 1, a pesar que Perú
el otro día, el 4 de febrero, así el Día del Cáncer en Perú. Ahí hemos visto la triste estadística, ¿no? Que Perú es un país de cáncer avanzado, ¿no? Ese es por la poca cultura de salud y la poca prevención que hacemos, ¿no? Los médicos y en general todos los trabajadores de salud. Y vemos que el cáncer se diagnostica en etapas avanzadas, ¿no? El cáncer de próstata no es la excepción. En general, el 90% de los cánceres de próstata en el Perú son avanzados. Y en general, la mayoría tiene 6 o 7 años ya de cáncer, ¿no? Y no sabían, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no van directamente al urólogo o no van al médico, ¿no? Otra enfermedad prevalente que ve mucho la urología es la disfunción sexual eréctil, ¿no? O todos los trastornos de la eyaculación, de la erección, ¿no? Que hay un montón, ¿no? Después los problemas de infertilidad masculina, así como los diferentes problemas que puedan acarrear al genital masculino, ¿no? Como el pene corvo, las incurvaciones, el hidrocele, varicocele, enfermedad de Peyronie, todas esas patologías las vamos a ir viendo tanto en la teoría como en la práctica. Y lo que se ve mucho también son los problemas del piso pélvico, del suelo pelviano femenino, ¿no? Es la incontinencia de orina, un trastorno muy, muy común en las mujeres después de la menopausia o perimenopausia, ¿no? La incontinencia de orina de esfuerzo, la incontinencia de orina de urgencia o mixta, pues son temas también que ocupan una sola clase, ¿no? La urología, otra cosa que hace uso o hace mucho, mucho por ella es el tema del apoyo diagnóstico, ¿no? Es muy difícil, a excepción del pene y los testículos, es muy difícil poder palpar los riñones o poder tocar los riñones o auscultar los riñones o la vejiga o la próstata, ¿no? Es bastante limitado en ese aspecto el examen físico, como vamos a verlo más adelante. Entonces, la urología se apoya mucho en cuanto a laboratorios, a marcadores tumorales, a estudios hormonales, ni qué decir las imágenes, ¿no? Las radiografías simples, las radiografías contrastadas, las tomografías con y sin contraste, la resonancia magnética nuclear, que juega un rol vital en próstata. Tomografía es más para todo menos para próstata, el PET scan, las gammagrafías, después los ultrasonidos, ¿no? Y ni qué decir la citología y los estudios de patología, ¿no? Y una rama también importante en la urología es la endurología, ¿no? Que es el tema de los estudios endoscópicos, tanto para diagnóstico y sobre todo para tratamiento, ¿no? De las diferentes enfermedades, ¿no? La urología, al ser una especialidad quirúrgica, básicamente tiene 5 grupos de tratamiento quirúrgico, ¿no? La cirugía abierta, que no ha perdido hoy por hoy, a pesar de los avances en la laparoscopía y en la robótica, sigue habiendo mucha cirugía abierta, sobre todo la parte genital, la parte próstata, riñón y vías urinarias, ¿no? Después la endurología, como les decía, que son todos esos procedimientos endoscópicos en los cuales podemos extraer cálculos, tumores a través de orificios naturales, ¿no? O sacar la próstata a través de la uretra, ¿no? Eso se conoce como resección transuretral de próstata. Y qué decir la litotricia, ¿no? La litotricia son diferentes tipos de forma de fragmentación de piedras que pueden ser neumáticas, pueden ser ultrasónicas o pueden ser láser, ¿no? Esos son los 3 mecanismos o los 3 factores que van a facilitar la destrucción y la eliminación de piedras dentro de la vía urinaria, ¿no? La laparoscopía, que juega un rol vital hoy por hoy también en la urología, y la robótica, ¿no? Algo que en verdad enorgullece a los urólogos, la cirugía robótica que hoy por hoy está en boga y está compitiendo tremendamente con la laparoscopía, no compitiendo, desplazando completamente a la laparoscopía de la cirugía abierta, porque sus márgenes de seguridad son mucho mejores, mucho mayores, los resultados también a largo plazo están demostrando eso. La robótica es el tipo de cirugía que más ha avanzado gracias a los urólogos. Los urólogos son los que más utilizan el robot, más que cualquier otra especialidad. Entonces, con estos chicos tenemos, como hemos visto, una amplia gama
enfermedades y un amplio espectro tanto de edad como de enfermedades que podemos ver en la urología, ¿no? Urología es una especialidad que tiene mucha clínica, tiene mucha cirugía, al ser una especialidad quirúrgica, casi un gran número de las patologías son quirúrgicas. Y además, la verdad es una especialidad bastante tranquila en el sentido de la emergencia, ¿no? Los urólogos en general no hacemos emergencias nunca, salvo en la residencia, y en la práctica cotidiana las emergencias son muy pocas, ¿no? De repente un escroto agudo, una torsión testicular, un estado intersexual, un trauma renal o una hematuria, una retención urinaria, que de esas 5, 3 se solucionan en una guardia y es fácil que el urólogo acuda varias horas después, ¿no? Entonces, no es una especialidad que te demande estar presente en un hospital las 24 horas, ¿no? Es una gran ventaja para aquellos que no les gusta hacer guardias, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está escuchando bien? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces vamos a arrancar con la clase, ¿ya? Bueno, el tema de hoy, luego de la introducción rápida, es ver el tema de la semiología urológica, ¿no? Si se fijan en ese gráfico, tenemos un montón de órganos que tratar, ¿no? Los riñones, las glándulas suprarrenales, el retroperitoneo, los uréteres, después la vejiga, la próstata, la uretra, los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, en general la vía seminal, ¿no? Y acuérdense también el tema de los esfínteres, ¿no? Los esfínteres urinarios juegan un rol fundamental tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Es muy común confundir un problema esfinteriano con un problema de próstata, ¿no? El paciente se opera pensando que es la próstata y era el esfínter y al final sigue igual después de la cirugía, ¿no? Entonces de ahí que es importante también conocer a los esfínteres. Eso vamos a verlo bien en la clase de incontinencia urinaria más adelante. Bueno, acá un poco de lo que habíamos hablado. Es importante el repaso anatómico en casa. Denle una leída rápida a su texto de consulta. También tenemos en el aula virtual 2 aplicaciones de anatomía, la verdad, muy buenas, ¿no? Espero que la están, por curiosidad, entren y van a ver que es bastante didáctica y sencilla y fácil de usar. Entonces es importante que le hagan uso de esa aplicación, ¿no? Un repaso anatómico del aparato genitourinario les va a venir bien. Bueno, como les dije, ¿no? La urología es una rama de la cirugía que está relacionada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y trastornos genitourinarios, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer y en diferentes grupos etarios, ¿no? Un poco para hacer más didáctica o más llevadera la clase, porque es difícil dar semiología por teoría, ¿no? Entonces, es mejor tratar de ubicar las diferentes patologías y las diferentes manifestaciones que puede tener una enfermedad en cuestión del aparato genitourinario. Es importante saber que los síntomas de este aparato urinario, o sea, pueden ser manifestaciones sistémicas, ¿no? Edema, qué sé yo, ¿no? Un dolor local o referido, el dolor puede ser renal, ureteral, vesical, prostático, testicular, epididimario, ¿no? Cada tipo de dolor en general tiene ciertas características, ¿no? Lo que hay que saber es que como toda víscera hueca, el riñón, el uretra, la vejiga, la próstata, incluso el testículo y el epidídimo, todos son conductos o vísceras huecas. Entonces tienen una forma característica de dolor, que es el dolor tipo cólico, ¿no? Es un dolor tipo retorcijón, ¿no? En general, por ejemplo, un riñón con un cálculo por un cólico renal o una obstrucción renal, entonces va a generar una sobredistensión de las estructuras internas del riñón al ser una víscera hueca
y eso va a distender la cápsula renal, ¿no? Y la distensión de la cápsula renal lo que va a dar es un tipo de dolor bastante característico, ¿no? Un tipo cólico, tipo retorcijón, bastante intenso, ¿no? Si recuerdan, la inervación renal es bastante compleja, ¿no? Comparte mucho de su inervación con el testículo, dado su origen embrionario similar de ambos. Entonces es común que si te duele el riñón, te duele el testículo, o si te duele el testículo, el dolor sea irradiado hacia el riñón, ¿no? Por lo general es unilateral, ¿no? Es raro que sea el dolor renal así bilateral. En ciertas patologías como una pielonefritis siempre va a haber compromiso de un riñón más que del otro, pero ahí podría doler toda la zona lumbar y uno confundir, ¿no? O no saber si es el derecho o el izquierdo. Pero por patología obstructiva o cáncer o X patologías, en general el riñón tiene como dolor, o sea, alcohólico presente y por lo general es unilateral, ¿no? Lo mismo pasa con el uréter, ¿no? Es difícil que tengas dos cálculos al mismo tiempo que estén obstruyendo cada uréter y te estén dando un cólico nefroureteral, ¿no? Es común o mucho más común que sea de un lado, entonces suele ser ese tipo de dolor por lo general unilateral, ¿no? En la vejiga, todos hemos percibido alguna vez el dolor propio de la vejiga cuando nos hemos aguantado de orinar, ¿no? La vejiga, además de dolor, generalmente se va a acompañar de otros síntomas, ¿no? Tanto de vaciado como de llenado, ¿no? Esa sensación de vaciamiento incompleto o esa sensación de pujar y sentir que no sale la orina o orinar a cada rato o levantarse varias veces en la noche. Entonces, eso se puede acompañar, ¿no? En alguna medida de un tipo en particular de dolor vesical, ¿no? El dolor de la vejiga es un dolor, si bien no es propiamente cólico, pero se puede manifestar de diferentes formas, ¿no? Es común que les queme, les arda o sientan esa urgencia, ese deseo imperioso de orinar y que cuando van orinan poquito, ¿no? Algo parecido pasa con la próstata, ¿no? O sea, el dolor prostático se conoce como prostatodinia también, ¿no? Que es un tipo en particular de prostatitis que cursa con dolor prostático, que en general es un dolor perineal en el perineo, pero que tiende a irradiar, ¿no? A la ingle, al testículo, a la cara interna del miembro superior, puede irradiar a la uretra, al pene, a la vejiga. Entonces, es un dolor bastante difuso, medio incomprendido, ¿no? Y el dolor testicular, hay más de 100 causas por las cuales puede llegar a doler el testículo, ¿no? Ahí sí hay diferentes manifestaciones, viendo si es obstructivo, si es inflamatorio, si es isquémico, etcétera, etcétera, ¿no? En la práctica vamos a hacer una revisión de esas 103 causas de dolor, están agrupadas en 10 subgrupos para un mejor entendimiento y van a ver que el dolor testicular, aparte de ser un motivo bastante frecuente de consulta, es un dolor que siempre decimos, ¿no? Te rompe las bolas porque a veces no sabes por qué le está doliendo el testículo, ¿no? Y los pacientes son pacientes que tienen muy mala calidad de vida debido al tipo de dolor, ¿no? Puede ser desde muy, muy intenso a ser leve, pero continuo, ¿no? Lo mismo pasa con el epidídimo. Entonces, el dolor es, como se llama, algo muy particular, ¿no? Y otra cosa que es importante que sepan es que el dolor en general de la vía urinaria es de los dolores más intensos que aqueja el ser humano, ¿no? Un cólico renal, por ejemplo, mujeres que han tenido partos y que han tenido cólicos dicen que el cólico duele más que el parto, ¿no? Junto con el hueso y el oído, el dolor renal en general, el dolor de la vía urinaria ocupa el podio, ¿no? Los tres primeros puestos en intensidad, ¿no? Dejando de lado el dolor, muchos de los dolores también se pueden acompañar de trastornos o síntomas del aparato urinario, ¿no? Relacionados con la micción, como la polaquiuria, ¿no? Esa necesidad de orinar a cada rato. La nicturia, ¿no? Ese paciente que se acuesta y se levanta 2, 3 veces para orinar, ¿no? O el tenesmo, ¿no? Esa sensación de orinar y quedar con ganas, ¿no? Se conoce también como vaciamiento incompleto, ¿no? La disuria, que es de los más comunes, ¿no? La disuria, ese ardor urinario, ¿no? Que
puede estar presente en las uretritis o en las infecciones, ¿no? de la vejiga o de la próstata o de la vía urinaria, ¿no? En las enfermedades de transmisión sexual como clamidia o gonorrea, por ejemplo, la disuria es intensa, ¿no? Los pacientes refieren que están orinando vidrio o están orinando fuego, ¿no? Tienen un ardor tremendo que incluso en algunos puede llegar a la retención debido al intenso dolor, ¿no? Es muy común que estos síntomas estén juntos, ¿no? Que tengan disuria, poliaquiuria, nicturia, tenesmo. O sea, es más bien más frecuente eso, ¿no? Que estén uno más que otro, pero casi siempre están juntos, ¿no? Es menos frecuente que estén solos, ¿no? Y la enuresis, que más que un síntoma es un trastorno, ¿no? Es la pérdida o la inversión de la formación del ritmo diurético, ¿no? Es normal que formemos orina durante el día y la hormona antidiurética que se secreta durante la noche hace que permanezcamos secos y no estemos despertando para ir al baño, ¿no? Entonces, cualquier alteración o cualquier trastorno en el ritmo de formación de orina, una inversión, como decíamos, va a condicionar este síndrome o este cuadro que es bastante molesto, ¿no? Que es la enuresis. Es una emisión nocturna involuntaria, ¿no? El paciente se orina, ¿no? En general son niños, ¿no? Otros síntomas de repente algo más específicos, ya hablando de la obstrucción vesical, son la disuria inicial, ¿no? El paciente que arranca a orinar y le duele al orinar y ni bien empieza a orinar, calma, ¿no? Otro es la pérdida de la fuerza y el calibre de la micción, ¿no? Esto es un tema de observación, ¿no? Al paciente hay que saber preguntarle, hay que indagar un poco para que nos diga cuánto ha perdido su fuerza o el calibre de la micción, si está o no disminuido, ¿no? Una pregunta que se les hace siempre es, se les dice del 1 al 10, cuánto está su fuerza, el chorro, el calibre de su micción, ¿no? 10 es un chorro grueso, fuerte, como cuando era joven, y 0 es un chorro que da pena, ¿no? Que apenas sale. Entonces, de 1 a 10, ellos te dicen 5, 6, 7, 4, 3. Entonces, es importante eso, ¿por qué? Porque vamos a saber, cómo se llama, a ciencia cierta, cuán débil está el chorro, ¿no? Si hace arco, no hace arco, si moja los zapatos, si demora para orinar, todo eso, ¿no? El goteo también es importante, sobre todo terminal, ¿no? Empiezan a orinar bien, pero a medida que va saliendo la orina, como la vejiga pelea con la próstata para sacar la orina, entonces va perdiendo fuerza y el chorro cada vez se hace más angosto, bífido, partido, más débil y termina goteando muchas veces, ¿no? El tenesmo, que lo vimos, ese síntoma de vaciamiento incompleto, ¿no? El paciente orina y termina de orinar, pero siempre se queda con las ganas de orinar, ¿no? Y al poco tiempo está volviendo a orinar, ¿no? Es más, a veces está saliendo del baño y tiene que volver a entrar a orinar. Entonces, estos síntomas en general hay que sacarles con cuchara a los pacientes, ¿no? Ellos te pueden decir que están mal de la próstata porque ya saben o les han dicho, pero los síntomas estos en general hay que tratar de agruparlos, ¿no? Hay que saber cuáles son obstructivos, hay que saber cuáles son irritativos, ¿no? Ahora, ni bien el paciente tiene esta cantidad de signos y síntomas, es común que pueda llegar a una retención urinaria, ¿no? Que puede ser aguda y crónica, ¿no? Un paciente que súbitamente deja de orinar y viene a un servicio de emergencia muy dolorido, ¿no? Completamente adolorido y con el tema de que no sale, ¿no? Son varias horas que no puede orinar, ¿no? Entonces, si uno lo examina al paciente, va a palpar una masa móvil, dolorosa por debajo del ombligo, que no es otra cosa que la vejiga completamente llena, ¿no? Eso se conoce como globo vesical. Y otros pacientes que vienen con retenciones urinarias crónicas, ¿no? Que pueden ser de muchos meses, ¿no? Tienen este globo vesical, ellos dicen que orinan, pero en verdad lo que están teniendo es una incontinencia por rebosamiento. O sea, está tan llena la vejiga que lo único que hace es rebasar, ¿no? Se sale por abajo todo el excedente de orina que ya no puede acomodar la vejiga, ¿no? La retención crónica muchas veces cuando tiene tiempo ya se acompaña de falla renal, ¿no? Acuérdense la uropatía obstructiva, ¿no? Que no es otra cosa que la obstrucción
crónica al tracto urinario de salida de la vejiga, ¿no? Entonces hace que la vejiga se llene tanto, aumenta tanto la presión dentro de la vejiga porque está con 1 o 2 litros o más, y termina superando la presión de filtración glomerular del riñón, y los riñones terminan llenándose de orina, hacen hidronefrosis, y la hidronefrosis aumenta la presión intrínseca renal, comprime el parénquima, y muchos de los pacientes con retención urinaria crónica vienen ya con una insuficiencia renal crónica establecida, ¿no? Entonces, el tema de las retenciones también es motivo de prácticas cuando hagamos la práctica de urología, porque de repente es la emergencia más común a la cual se enfrenta el urólogo, ¿no? En general, la solución el interno o el médico residente o el médico de guardia es simple: colocas una sonda y después lo mandas a urología para que estudie la causa de la retención, ¿no? Pero puede ser muy, muy aguda, muy, muy dolorosa, ¿no? Cuando no pueden orinar, o puede ser ya muy catastrófica en el sentido de que vienen a veces ya con una falla renal permanente o una insuficiencia renal terminal, ¿no? Las interrupciones del flujo urinario, ¿no? Hay gente que orina y se interrumpe el chorro, o orina por partes, o tiene trastornos del flujo también, ¿no? Desde disuria, dolor, o alteración del calibre y la fuerza, ¿no? O una estenosis de uretra, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que va a orinar, pero delgadito y en mucho tiempo, ¿no? Demora para orinar, ¿no? Eso también se conoce como estranguria, ¿no? Que es la demora para iniciar la micción. Entonces el paciente puja, puja y no sale, ¿no? Sale a gotas. ¿Por qué? Porque hay algún estrechamiento en el conducto, ¿no? Y la sensación de vaciamiento incompleto, ¿no? Que no necesariamente es similar al tenesmo vesical, pero algunos problemas de los esfínteres también pueden condicionar eso, ¿no? Hay unas disinergias que se llaman tanto del esfínter urinario con la vejiga, que lo que condiciona son trastornos en el vaciado, ¿no? O sea, orinan parcialmente, ¿no? Otros síntomas que podemos encontrar en la vía urinaria son los diferentes tipos de incontinencia, ¿no? La incontinencia de orina, por definición, es la pérdida, ¿no?, involuntaria de orina, ¿no? Que puede ir desde gotas o ser completa, ¿no? Una incontinencia verdadera no es otra cosa que eso, ¿no? Que el paciente puede o no sentir la necesidad de orinar, pero lo que nota es que se moja, ¿no? Entonces, es importante cuando uno tiene un paciente con incontinencia, en general hay que tratar de saber qué tipo de incontinencia tiene, ¿no? En general, la más frecuente o más común es la incontinencia de estrés o de esfuerzo, ¿no? Que es cuando se ríe, cuando tose o hace esfuerzos y se le escapa la orina, ¿no? Esta incontinencia de orina de esfuerzo, por lo general, es en mujeres con multíparas, con sobrepeso, peri o posmenopáusicas, con poca actividad física, entonces pierden orina con el menor esfuerzo, ¿no? Otra es esa incontinencia por tenesmo vesical, o mejor diría yo, una incontinencia de urgencia, ¿no? Que es un paciente que de un momento a otro siente el deseo imperioso de orinar y se sale la orina, ¿no? Es una incontinencia de urgencia típica, ¿no? Muchas veces se debe a problemas de esfínteres o deteriores del músculo de la vejiga, ¿no? El detrusor, acuérdense, es un músculo que tiene la capacidad de relajarse, acomodar la mayor cantidad de orina posible sin elevar la presión intravesical, y una vez que ésta alcanza unos 60 o 70 centímetros de agua, entonces va a desencadenar una contracción, ¿no? Para un vaciamiento completo o parcialmente completo de la vejiga. En cambio, si es que hay un problema de urgencia, la vejiga va a tener contracciones no inhibidas, ¿no? Se va a contraer involuntariamente, y eso hace que el paciente en plena etapa o fase de llenado tenga la pérdida de orina, ¿no? Y la incontinencia por rebosamiento, que es la que vimos, ¿no? Los pacientes que tienen una retención crónica o aguda de orina, en el cual la vejiga está pero
a pleno, ¿no? Está tan llena que ya su capacidad se ve forzada y empieza a escapar, ¿no? Por la vía uretral. La vejiga tiene una capacidad de acomodación gigantesca. Si leen la letra menuda del libro de anatomía, van a ver que la retención crónica de la vejiga más importante que se ha visto es una de 43 litros, ¿no? Nosotros hemos visto un cáncer de próstata con una retención crónica, parecía un tumor abdominal gigante y no era otra cosa que la vejiga, ¿no? Tenía 21 litros de orina, o sea, esa capacidad tiene la vejiga, ¿no? Ahora el paciente cree que está orinando porque lo que está es rebasando, ¿no? Entonces la vejiga se sigue llenando, llenando, llenando y se va distendiendo cada vez más, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, otros síntomas importantes son la oliguria y la anuria, ¿no? Acuérdense, la oliguria es la emisión de menos de 400 ml de orina en 24 horas y la anuria es la ausencia completa de orina en la vía urinaria, ¿no? La neumaturia es cuando un paciente orina aire, ¿no? Es común en las fístulas vesicales, ¿no? Una fístula es una comunicación anómala de un órgano a otro, ¿no? Pues las fístulas vesicoentéricas, los divertículos de colon perforados a la vejiga, un cáncer de vejiga perforado al intestino grueso o delgado, va a hacer que el paciente orine aire, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una comunicación del tubo digestivo con la vejiga, ¿no? Entonces el paciente en general refiere, ¿no? Doctor, estoy orinando y siento que sale aire como si eliminara gases por el pene, ¿no? O si está con sonda van a ver que la bolsa de orina se infla, ¿no? Se infla como si fuese un globo. ¿Por qué? Porque además de orina sale aire, ¿no? Es la neumaturia. Las orinas turbias, ¿no? Que eso es, pero un capítulo creo en la urología, ¿no? Diferentes manifestaciones pueden llegar a alterar el tema de la orina, ¿no? La orina es el fiel reflejo de lo que le pasa a la vía urinaria, ¿no? Es el espejo del alma, la orina. Un examen de orina, no se imaginan la cantidad de enfermedades sistémicas que se pueden llegar a diagnosticar. Entonces, la turbidez de la orina, que en general es turbia, o sea, no es como el agua, no transparente. ¿Por qué? Porque hay más de 3.000 sustancias dentro de la orina, entonces le dan cierta turbidez, ¿no? Pero esta turbidez se puede ver afectada por diferentes patologías, ¿no? Desde una hematuria, que la orina va a salir sanguinolenta, o una piuria, el paciente va a estar orinando pus por una infección urinaria severa, ¿no? O cualquier otra patología que altere las características morfológicas de la orina. La quiluria, ¿no? Cuando empiezan a orinar líquido o linfa, ¿no? Por diferentes patologías, en general son unas orinas lechosas, ¿no? Parece leche. Y la hematuria, que eso sí, también va a ser un tema de clase. ¿Por qué? Porque van a ver que hay hematurias de interés urológico y hay hematurias de interés nefrológico, ¿no? Entonces, las diferentes hematurias nos tienen que, en alguna medida, ayudar a clasificarla en un síndrome en particular para no solamente su mejor manejo, evaluación y diagnóstico, sino para su tratamiento, ¿no? Entonces, tiene que haber una relación entre la hematuria y las diferentes enfermedades. El momento de la hematuria también es importante, ¿no? No es lo mismo orinar sangre de inicio a estar orinando claro y de un momento a otro empezar a orinar sangre. Y otra cosa que es importante saber también que, no que la magnitud de la hematuria no es directamente proporcional al daño, ¿no? Puede ser un cáncer avanzado de vejiga, que lo que tiene es una hematuria microscópica, ¿no? O puede ser, qué sé yo, una infección urinaria o una cepa hemorrágica de E. coli que te hace orinar sangre, pero que pareciera que te estás desangrando vivo, ¿no? Entonces, no siempre es proporcional, ¿no? La gravedad de la hematuria con la magnitud de la hematuria.
Bueno, hay ciertos síntomas gastrointestinales, ¿no? En las enfermedades urológicas, ¿no? Sobre todo en los problemas renales, ¿no? Es muy común los reflejos renointestinales, ¿no? Es más común, por ejemplo, el cólico renal, ¿no? Que suele cursar con un hilio reflejo, ¿no? Es muy, muy común que un paciente que tiene un cólico renal, producto de un cálculo que está obstruyendo la vía urinaria, tenga náuseas, tenga vómitos y tenga distensión abdominal, ¿no? Entonces, de ahí que no está indicado el uso de antiespasmódicos. Y ahora que van a ver el tema de las emergencias, van a notar que es muy común que cuando llega un cólico renal, lo primero que utilizan los médicos de guardia son antiespasmódicos, ¿no? Le ponen un analgésico antiespasmódico y si bien le puede o no calmar el dolor, pero lo que vas a es acrecentar los síntomas gastrointestinales, ¿no? El paciente te va a vomitar más, va a tener mayor hilio reflejo, porque acuérdense, todos los antiespasmódicos son anticolinérgicos, entonces van a atonizar más el tubo digestivo y por ende también van a atonizar el peristaltismo del uréter, ¿no? Entonces va a debilitar o va a impedir la eliminación del cálculo y en gran medida esa atonía ureteral va a hacer que se prolongue la fase del cólico, ¿no? Entonces, no está indicado en los cólicos renales el uso de antiespasmódicos. En cualquier dolor tipo cólico, el antiespasmódico es magia, le va a quitar el dolor. Pero en el cólico renal no debería usarse. Pero es una lucha sin cuartel, ¿no? Hay cantidad de metaanálisis, de estudios que demuestran que el mejor analgésico para un cólico renal es un analgésico puro, ¿no? Desde el diclofenaco, el ketoprofeno, el ketorolaco. Yo prefiero el diclofenaco porque aparte de ser analgésico puro, no tiene efectos sistémicos gastrointestinales, salvo que tengas úlceras, esas cosas, ¿no? Pero no es agudo eso en general. Entonces, otra cosa que es clave es el tema de que el diclofenaco, por ejemplo, tiene un potente efecto antiedema, ¿no? Entonces, cuando hay una piedra atrapada dentro de la vía urinaria, esa piedra está generando una ureteritis, ¿no? Una inflamación del uréter por la presencia de la piedra dentro de la vía urinaria. Entonces, si tú le das un diclofenaco que tiene efecto antiedema, en alguna medida va a aflojar y va a soltar y va a facilitar la eliminación del cálculo, ¿no? Y al no ser antiespasmódico no se va a meter con el peristaltismo del uréter, entonces se va a ver acortado el tiempo o la fase del cólico y va a mejorar o facilitar la eliminación del cálculo, ¿no? Otro síntoma, otro trastorno genitourinario son las relaciones de la vía urinaria entre otros órganos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de un uréter que esté por detrás de la cava, ¿no? La cava puede generar una compresión al ser un gran vaso sanguíneo, ¿no? Y dificultar el peristaltismo ureteral, ¿no? Entonces puede generar problemas de ese tipo, ¿no? O un dolor testicular, ¿no? Que su inervación es tan variada y tan exquisita que va a generar no solamente dolor en la ingle, a nivel del cordón, sino a nivel del riñón, ¿no? O una vejiga llena, ¿no? Está tan llena, está tan adolorido el paciente que lo que hace es tenerlo inquieto, ansioso o desesperado por orinar, ¿no? Y cuando hay extravasación de orina, que son algún tipo de peritonitis química, es común que haya irritación peritoneal, ¿no? Esto puede ocurrir en un cólico renal cuando hay una disrupción de la vía urinaria por una obstrucción aguda, severa, con una sobredistensión y rotura de la vía urinaria, ¿no? O un traumatismo penetrante, ¿no? Un cuchillazo o una herida de bala que lesione el uréter, ¿no? O una ligadura inadvertida, ¿no? En una histerectomía o en una cirugía de colon, ¿no? Entonces uno puede, sin querer, inadvertidamente ligar, cortar o seccionar el uréter, ¿no? Entonces va a haber la presencia de orina en el retroperitoneo y eso va a generar un urinoma o una colección de orina que al final va a terminar irritando todo el peritoneo. Acuérdense, son dos riñones, dos uréteres, ocupan gran parte del retroperitoneo y la cavidad abdominal baja y la pelvis, ¿no? Entonces, todos esos segmentos que atraviesa hace que tengan relaciones con múltiples órganos, ¿no? Otras manifestaciones que hay que tener en cuenta son la secreción uretral o descarga uretral, ¿no?
las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes son las uretritis, ¿no? O sea, la más común de todas es la verruga genital, ¿no? El papilomavirus humano. Y después viene la gonorrea y la clamidia, ¿no? Y estas dos tienen una característica única, que es la presencia de secreción a través del conducto, ¿no? El paciente refiere que le está saliendo pus, cuando es gonorrea, una secreción amarillenta, blanco-amarillenta, o una secreción transparente bastante filante, que es característica de las infecciones por clamidia. Esta secreción uretral puede ser desde copiosa a tremendamente abundante o a ser escasa, ¿no? Que requiere de algún masaje de la uretra para poder exteriorizar la secreción y tomar una buena muestra. Es común también en los pacientes con sonda, ¿no? Un paciente que está con sonda, la sonda es un cuerpo extraño dentro de la uretra y eso va a condicionar las más de las veces la presencia de una secreción, ¿no? Que puede ser purulenta o no, ¿no? Las lesiones de la piel de los órganos genitales, en esto sí podemos explayarnos, tenemos dos clases prácticas, se ocupa dos clases prácticas, la urología, la dermatología urológica masculina, ¿no? Acuérdense, los urólogos y los dermatólogos son los venereólogos, ¿no? Son los que ven las diferentes enfermedades de los infecciosas o de transmisión sexual, ¿no? Algunos la llaman enfermedades de transmisión sexual, otros le dicen infecciones de transmisión sexual. La verdad, ambos términos son correctos. Entonces, hay una gran gama, ¿no? de enfermedades, ¿no? Desde las verrugas genitales, herpes genital, enfermedades preneoplásicas, el cáncer de pene. El cáncer de pene es un cáncer de origen dermatológico, ¿no? Entonces, las diferentes manifestaciones de los órganos genitales masculinos ocupan un capítulo bastante amplio en la urología, ¿no? Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿no? En teoría tenemos una clase de enfermedades o infecciones de transmisión sexual, bastante específicas, son 23 enfermedades. Vamos a ver las más prevalentes, pero las vamos a mencionar a todas, ¿no? Y bueno, en la práctica sí vamos a ver las enfermedades de la piel genital más frecuentes, ¿no? Las masas visibles o palpables, ¿no? Los tumores renales en general son grandes masas sólidas que ocupan el flanco o el retroperitoneo, ¿no? Que a veces, sobre todo si el paciente es delgado o la masa es muy grande, nos va a permitir visualizarla o palparla, ¿no? Van a ver en las clases prácticas la palpación del riñón, si bien es una maniobra poco práctica en el sentido que es útil solo si es niño o es un paciente muy delgado, y sobre todo si tiene alguna masa renal, ¿no? Si no, es bien difícil palpar un riñón, por más delgado o por más bien que la sepas hacer. Otras masas también son los quistes, ¿no? Un riñón poliquístico o un gran quiste renal, ¿no? O una hidronefrosis, ¿no? Una gran colección de orina dentro del riñón, ¿no? Que hace ostensible que se pueda palpar un riñón. Bueno, el edema en general es un tema algo, como diríamos, es un tema controversial, ¿no? No vamos a decir que el edema es algo específico del aparato urinario, ¿no? Para ser sinceros, para las personas sí, ¿no? Cualquier persona que se hincha, lo primero que piensa es que son sus riñones, ¿no? Vienen con una pierna hinchada y doctor, estoy mal de mi riñón, ¿no? Cuando uno está mal del riñón, se va a hinchar todo, no se va a hinchar una pierna nomás, ¿no? Si está hinchada una pierna, probablemente sea varices, trombosis, qué sé yo, cualquier otra patología, pero ninguna afectación genitourinaria va a producir edemas localizados, ¿no? En general, el edema renal o genitourinario tiende a ser un edema bipartebral. El paciente amanece con los ojos hinchados, no, con las manos hinchadas, los tobillos hinchados, y con el correr de las horas va deshinchándose, ¿no? Es la característica, ¿no? Es más un síntoma o un signo de manifestación nefrológica que otro, ¿no? Salvo que sea un cáncer terminal en el cual el paciente está hipoproteineico y debido a eso tiene anasarca o edema generalizado, ¿no? Entonces es
un signo controversial, pero sí les va a tocar ver, es muy, muy frecuente que el paciente venga al urólogo por edema o por dolor lumbar, ¿no? Acuérdense, la lumbalgia ha sido declarada la enfermedad del siglo el año 2000. Muchos recién habían nacido de repente, pero el año 2000, cuando vino el milenio, la Organización Mundial de la Salud declaró a la lumbalgia como la enfermedad del siglo, ¿no? Fue de lo que más sufrió el ser humano por el hecho de ser bípedos, ¿no? Entonces, cualquier dolor lumbar es muy común que el paciente venga y crea que es sus riñones, ¿no? Hay esas creencias, ¿no? También les queman los pies, les queman las plantas de las manos y creen que es su riñón, ¿no? Si ustedes agarran, le pongo 5 puntos al que me consigue un artículo o un tema en el que diga que hay alguna enfermedad del riñón que te haga quemar la planta de los pies y las manos, no existe. A quienes les quema es a los que hacen diálisis, ¿no? Y me imagino que de ahí ha extrapolado la población y es común que vengan, doctor, me quema mis pies, ¿no? Me quema mis palmas y creen que es su riñón. Pacientes tienen hongos, tienen varices, tienen problemas circulatorios, tienen fascitis plantar, tienen cualquier cosa menos problema renal, ¿no? Y no se quedan conformes, ¿ah? Ellos juran y perjuran porque es algo que está muy, muy arraigado, ¿no? A nuestra idiosincrasia, sobre todo acá en Cusco. ¿Ah? Yo trabajaba en otras partes del Perú y no veía mucho eso, pero acá de 10 consultas no falta uno que viene por ardor de pies o quemazón de plantas, ¿no? La verdad no tiene nada que ver, ¿no? La hematospermia, ¿no? Que es la presencia de sangre, que puede ser microscópica o macroscópica durante el eyaculado, ¿no? Es algo que alarma, ¿no? Las más de las veces es un signo benigno, ¿no? Salvo en el cáncer de próstata, cuando ya está en un estado avanzado y toma las vesículas seminales, es común que el paciente tenga hematospermia o eyacule sangre, ¿no? Pero la hipertensión arterial, el ejercicio, tomar antiinflamatorios, un proceso inflamatorio en la próstata puede condicionar, ¿no? La presencia de sangre en el semen. Acuérdense, el semen, chicos, el semen está compuesto por 80% de líquido prostático. Entonces, cualquier alteración de la próstata puede cursar con presencia de sangre en el semen. El 15% es líquido seminal, que es líquido que forman las vesículas seminales, y solamente el 5% del semen es la masa espermatocítica, ¿no? Es por eso que un vasectomizado, un paciente al cual se le ha hecho vasectomía como método de anticoncepción quirúrgica definitiva, la única manera de saber si es o no vasectomizado es mediante un examen microscópico, ¿no? Porque ese 5% de espermatozoides que no hay no va a alterar el grueso del semen, ¿no? La cantidad, la viscosidad, el olor, el color, la cantidad va a ser exactamente igual de un vasectomizado de un no vasectomizado, ¿no? La única diferencia es que no hay espermatozoides. Y como los espermatozoides solamente son el 5%, pues no va a haber gran alteración, ¿no? Ginecomastia, ¿no? Que es el crecimiento de las glándulas mamarias en el varón, es un síntoma bastante común que puede aparecer en la adolescencia por un trastorno de tipo hormonal, o puede ser un signo indirecto, ¿no? De infertilidad, un signo directo de alteraciones de tipo hormonal, ¿no? Tanto del eje hipotálamo hipoficiario o primario del testículo, ¿no? O algunos tipos de cáncer, ¿no? El cáncer renal, por ejemplo, se conoce como el cáncer del internista, porque los internistas pueden masturbarse en serio mentalmente días con un tumor renal, porque al tumor renal se lo conoce como del internista, porque si tú lo estudias le vas a encontrar, pero cantidad de síndromes paraneoplásticos o alteraciones, ¿no? O bioquímicas, laboratoriales o semiológicas, ¿no? Entonces, cualquier ginecomastia, en alguna medida hay que ver todo el tema del perfil hormonal y ver también alguna, uh, dependiendo de la edad, alguna enfermedad de tipo neoplásico, ¿no? Es como la hematuria, ¿no? Por ejemplo, la hematuria indolora, ¿no? Si el paciente orina sangre con dolor, lo más seguro es que tiene una infección, tiene un cálculo, un problema inflamatorio, algo, ¿no? Pero si un paciente orina sangre sin dolor, eso se llama hematuria indolora, sobre todo si es mayor de 60 años, eso es cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Entonces, el hecho de que una persona adulta orine sangre sin dolor es un tema de preocupación, ¿no? Ahí lo más seguro es que tiene un cáncer urológico, ¿no? Puede ser vejiga, puede ser próstata, puede ser riñón, ¿no?
Entonces, ese tipo de manifestaciones sistémicas siempre hay que tenerlas presentes. Ahora, también hay una cantidad de molestias relacionadas con los problemas sexuales, ¿no? Los trastornos sexuales masculinos, por ejemplo, pueden ser trastornos de la eyaculación, ¿no? El más común es la eyaculación precoz, ¿no? Por definición es el varón que eyacula antes del minuto, ¿no? Esto genera gran angustia a él y a su pareja, ¿no? Es de las causas más comunes de malestar dentro de una pareja, ¿no? Entonces terminan muchas veces peleados por el tema de la velocidad en la eyaculación del varón, ¿no? La eyaculación precoz es un trastorno de la falta de aprendizaje del control eyaculatorio, ¿no? Así como hemos aprendido a no orinarnos, a no cacarnos en nuestros pantalones, tendríamos que haber aprendido a controlar nuestra eyaculación, ¿no? Pues si esto no se hace o no se ha hecho bien, entonces muchos tienen en general un cuadro ansioso de fondo, lo que hace es mermar su autoestima y cada vez que tiene una relación sexual, el paciente básicamente sabe que va a eyacular antes de lo que él quiere o de que su pareja necesita para lograr un orgasmo. Entonces es como jugar un partido con 6 jugadores menos, ¿no? Ya sabes que te van a golear, ¿no? Entonces, la eyaculación precoz es un trastorno muy, muy frecuente a toda edad, ¿no? Puede ser primaria, que nunca aprendieron a controlar su eyaculación precoz, su eyaculación, perdón, o secundaria, ¿no? Que tenía o no tenía problemas eyaculatorios y de un momento a otro empieza a presentar, ¿no? En general, el 90% más son problemas de ansiedad y de trastorno de aprendizaje y muy pocas obedecen a problemas orgánicos de fondo, ¿no? La más común de repente los problemas inflamatorios de la próstata. Después están las disfunciones sexuales eréctiles, ¿no? Que son también bastante frecuentes, ¿no? Estas pueden ser de tipo orgánico, sobre todo en gente hipertensa, fumadora, que tengan diabetes o algún problema de fondo en el cual se vea comprometido el aparato circulatorio y el aparato o el sistema neurogénico, ¿no? Es básicamente la erección un mecanismo vascular, ¿no? O sea, para que el pene se erecte tiene que dar sangre y tiene que mantenerse la sangre dentro del pene, ¿no? Entonces puede haber problemas de falta de llegada de sangre o problemas de venoclusión, en el cual la sangre no queda atrapada en el pene y por ende la erección es insuficiente o mala, ¿no? Ahora pueden ser también orgánicas, perdón, inorgánicas o psicógenas, ¿no? Igual pacientes que tienen problemas eyaculatorios o pacientes con algún grado de disfunción de tipo psicógeno en el cual se ve comprometido el aparato genital y la sexualidad del paciente, ¿no? Y las más de las veces son mixtas, ¿no? Un trastorno eréctil orgánico te puede llevar a un problema psicógeno, ¿no? Por lo que les decía, ¿no? Esa pérdida de confianza del paciente, ¿no? Hay que saber diferenciar estos trastornos sexuales masculinos con los problemas de tipo o del deseo, o trastornos del deseo, de la libido, ¿no? Que eso en general se debe a problemas de orden hormonal o del eje hipotálamo hipoficiario o del testículo, ¿no? En el cual hay una pérdida del deseo sexual, ¿no? Y los trastornos sexuales femeninos, ¿no? La anorgasmia, que es ahí de repente el más común, ¿no? El orgasmo es femenino, es un tema de aprendizaje, ¿no? O sea, hay estadísticas que son tremendamente crueles, ¿no? Hay mujeres casadas que hasta en un 80% nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Entonces ahí hay un problema de aprendizaje, ¿no? Entonces los trastornos de la sexualidad también los vamos a ver en una clase en particular, que es las disfunciones sexuales eh, básicamente masculinas, ¿no? El trastorno sexual femenino, por ahí más frecuente, aparte de la anorgasmia, la frigidez, entonces tiene que ver mucho también con el tema no solo hormonal, sino también con el tema de la menopausia, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Hay todas las mujeres, todas, absolutamente todas, van a tener un fin en su ciclo ovárico y eso va a terminar en una menopausia, ¿no? En cambio, la andropausia, que sería lo mismo en el hombre, es algo controvertida porque hay gente que sí tiene andropausia, pero hay gente que
tiene 95 o 100 años y no tiene ningún signo, ningún síntoma de andropausia, ¿no? Entonces, para algunos existe la andropausia, para algunos no, ¿no? De que hay, ¿no? Pero no es como en las mujeres, en todas, frecuente, ¿no? Por el tema del ciclo ovárico. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, los dejo descansar 5 minutos para que no se aburran. Ahorita es 3:01, volvemos 3:06. Gracias, doctor. Está bien, doctor.
Bueno, continuamos, chicos, perdón. Ahora vamos a ver rápidamente lo que es la exploración física del aparato genitourinario. Vamos a empezar por cada órgano en particular. Bueno, la exploración de los riñones, algo les dije, ¿no? Es bastante, ¿cómo se llama? Ah, inespecífica, ¿no? No es muy notoria, o no son muy notorias las cuatro o los cuatro ítems de cualquier examen semiológico, ¿no? La inspección es difícil ver un riñón, ¿no? Salvo que esté agrandado y hay una gran masa tumoral o hay una colección de pus que lo que hace es mostrar un absceso retroperitoneal que cuando se hace notorio hacia el exterior vamos a ver un abombamiento en la parte posterior o en la fosa lumbar o en el flanco, ¿no? Y enrojecido, caliente y doloroso, ¿no? Si no es muy difícil, ¿no? Es imposible ver a simple vista un riñón. Una gran masa sí nos puede mostrar una alteración, ¿no? De repente algo que sirve en la inspección renal es cuando el paciente tiene un absceso, por ejemplo, en el riñón derecho, y es común que el paciente tome una actitud antiálgica, ¿no? Y esté con esté torcido para el lado contrario, ¿no? La palpación, lo que les dije, ¿no? Tiene que ser un riñón grande y un paciente delgado o un niño, ¿no? Si no es prácticamente imposible, ¿no? La percusión nos va a servir solamente si es una gran masa, ¿no? Entonces, si queremos saber si es sólido o líquido, ¿no? La transiluminación es útil en niños, van a ver que la transiluminación es muy útil en escroto, ahí sí se utiliza mucho, pero un niño con un riñón quístico o poliquístico podría en alguna medida la transiluminación ayudarnos, ¿no? Y la auscultación, bueno, sirve un poco como cultura médica, ¿no? Existen soplos, ¿no? En la vena renal, cualquier alteración de tipo vascular, ¿no? De los vasos renales pueden dar algunos trastornos, ¿no? Pero es prácticamente insospechado que un urólogo o un médico está auscultando el riñón, ¿no? Si uno sospecha de una enfermedad renal vascular, entonces lo ideal es hacer un angiotem o una angioresonancia o un Doppler pulsado, ¿no? Un estudio ecográfico de los grandes vasos, ¿no? Pero a manera de cultura general hay algunos soplos, ¿no? Algunos problemas de estenosis de las arterias renales que pueden dar como un soplo una característica, ¿no? Pero muy infrecuente. A lo que sí hay que diferenciar o saber diferenciar es el dolor renal y radicular, ¿no? Les decía que es muy común que vengan los pacientes por dolor lumbar, ¿no? Y ellos juran y perjuran que es su riñón, ¿no? Y las más de las veces son problemas lumbares, ¿no? Algo que ayuda mucho a dilucidar este tipo de dolor renal y radicular es la periodicidad del dolor, ¿no? El paciente con dolor renal por lo general le va a doler en la mañana, en la tarde, en la noche, puede tener periodos en los cuales no hay dolor, ¿no? En cambio, el radicular en general tiene un dolor continuo, permanente, y sobre todo es más frecuente que sea en la mañana al despertar y se incrementa con el correr del día o la actividad física, ¿no? Entonces, la actividad física tiene que ver mucho con los dolores radiculares o en general los dolores lumbares, ¿no? Es común que te digan que con el reposo mejoran, pero ni bien hacen un esfuerzo, se agachan o se levantan o no encuentran posición en la cama, entonces despierta el dolor, ¿no? Y acuérdense, el dolor renal en general es unilateral y suele ser cólico, ¿no? En cambio, el dolor radicular es un dolor opresivo o un dolor urente, quemante, ¿no? Y siempre relacionado con el esfuerzo, mejora con el reposo, puede amanecer con dolor, pero sobre todo al final del día va a tener más dolor, ¿no? Es bastante común la consulta por dolor lumbar y que la gente crea que es el riñón lo que le está doliendo, ¿no? Ahora, en cuanto a la vejiga se va a sentir siempre y cuando esté distendida o esté con contenido, ¿no? Acuérdense, el niño es la excepción, pero en general el adulto, para que la vejiga se pueda palpar, tiene que tener contenido, ¿no? Si no es retropúbica, ¿no? Está detrás del hueso, entonces una vejiga vacía es imposible de palparla, percutirla, ¿no? Entonces tiene que haber distensión, tiene que haber lleno, ¿no?
La capacidad es importante, ¿no? O sea, ayuda mucho saber el patrón de orina que tiene el paciente, ¿no? Si es un patrón frecuente, orina cada rato, el paciente puede, ¿cómo se llama?, tener trastornos del flujo, del chorro, de la fuerza del chorro, ¿no? Orina tan seguido que no le permite llenar su vejiga, entonces es difícil tener un buen chorro si tu vejiga no está llena, ¿no? Hay una ley física, ¿no? A mayor distensión hay mayor compresión. Entonces pasa mucho eso con la vejiga, ¿no? Entonces la percusión es otra cosa, ¿no? Si queremos, podemos tener un paciente con anuria, ¿no? Y tiene una distensión abdominal que uno cree que es globo, ¿no? Está retenido, uno dice, ¿no? No está orinando y está distendido, pero al final tú palpas y es mate, ¿no? O es timpánico, ¿no? Entonces aire y no hay orina, ¿no? Pues la percusión nos ayuda a saber también la altura del globo, ¿no? Cuánta cantidad de orina puede tener un paciente acumulada en la vejiga, ¿no? Y la palpación es útil siempre y cuando la vejiga está bien, bien llena, ¿no? Ahí lo que se va a tocar es la presencia de una tumoración semisólida, blanda, dolorosa, cuya característica principal del globo es que cuando tú apretas, aparte de dolor, genera urgencia y deseo imperioso de orinar, ¿no? Es como se llama, característico eso del globo, ¿no? Eso te ayuda a diferenciar de otro tipo de dolor, ¿no? Póngase un dolor abdominal con una distensión, un abdomen agudo obstructivo, ¿no? El paciente está distendido, le tocas y le va a doler, ¿no? Pero no va a tener deseo de orinar, ¿no? En cambio, si tú le tocas, le apretas y el paciente refiere deseo imperioso de orinar, entonces muy probablemente se trate de un globo, ¿no? Y la palpación bimanual se utiliza mucho en tumores, ¿no? Sobre todo tumores pélvicos o tumores de vejiga o cánceres de próstata, que queremos saber si es o no móvil el tumor, ¿no? Algo que hay que saber con la palpación bimanual es que siempre, 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 chicos, tienen que hacerla bajo anestesia, ¿no? O sea, introducir el dedo a la vagina y después al recto y palpar, como se llama, una tumoración pélvica, no solamente es muy molesto para la paciente y en alguna medida denigrante, sino tiende a ser doloroso, ¿no? Lo mismo en el varón, ¿no? O sea, hay que hacer una palpación bimanual introduciendo un dedo en el recto y después hay que apretar la pelvis, ¿no? Pero sobre todo en mujeres que se usa mucho por cánceres ginecológicos o cánceres urológicos pélvicos, entonces siempre, siempre hagan la palpación bimanual bajo anestesia. Es un procedimiento corto, entonces necesitas una inducción, un inductor de sueño y un anestésico ultracorto, ¿no? Que puede ser propofol o estos derivados del opio, cual no te va a llevar más de 5 minutos dormirlo a tu paciente y tú vas a hacer cómodamente tu palpación bimanual, sobre todo para saber si es móvil el órgano que estás deseando sacarlo, ¿no? Un cáncer de vejiga, un cáncer del cuello uterino, del útero, un tumor del uréter inferior, algo, ¿no? Ahora, en cuanto a los exámenes de los órganos genitales masculinos, aquí hay dos, ¿cómo se llama?, características, ¿no? Un pene circunciso en el cual ha perdido el prepucio, que es un pene que se facilita mucho el tema de su examen porque al no tener prepucio está expuesto el glande y el meato y en general toda la mucosa y la piel genital, ¿no? En cambio, un pene circunciso hay que ver el prepucio, hay que bajar el prepucio para poder recién observar el glande y el meato y la mucosa del pene, ¿no? También acuérdense que todos los pacientes en general que tienen patología de origen dermatológico en el pene, infeccioso o inflamatorio o incluso atópico, en general son pacientes que tienen prepucio, ¿no? El prepucio solo sirve para dar problemas, ¿no? La única función del prepucio es proteger la cabeza del pene en la época en la que el niño es incontinente. Si no tendríamos prepucio, se escaldaría el pene, ¿no? Al igual como se les escalda el poto a los bebés,
por presencia de la orina y el contacto con el pañal. Si no tendríamos prepucio, habría ese problema, ¿no? Se escaldaría el glande y por ende el meato. Y el que más sufre es el meato, ¿no? El meato termina retrayéndose y termina estenosándose y a veces no pueden orinar, ¿no? Es lo que les pasa a los judíos, ¿no? Que por un ritual, por un tema religioso, ellos se circuncidan al 8º día, ¿no? Y ahí viene el problema. Entonces, al no tener prepucio, tienen serios problemas de meatitis, de meato y de escaldaduras en el glande, ¿no? Entonces, el prepucio sirve para eso, ¿no? Para proteger la cabeza del pene solamente en la época que el niño es incontinente. Al igual que todo órgano, se puede inspeccionar muy bien porque es un órgano externo, se puede palpar, la palpación del pene es importante, existen diferentes patologías como las placas de Peyronie, que es un trastorno de cicatrización de heridas, en los cuales se forma una placa entre los tabiques interalbugíneos y producen curvatura y sobre todo dolor en erección, ¿no? Pero la palpación es útil en eso, ¿no? También se puede palpar la uretra, ¿no? Cualquier trastorno obstructivo o reaccional a una ruptura uretral, a una infección o un cálculo o un tumor en la uretra, se puede palpar muy bien la uretra a través del pene, ¿no? La uretra anterior, en este caso, uretra péndula. Y la secreción uretral, ¿no? Que algo hablamos, ¿no? La presencia de secreción en el conducto nos lleva a pensar que hay un proceso inflamatorio o infeccioso y nos permite incluso tomar una muestra, ¿no? Y en escroto, ahí el escroto, acuérdense, tiene 7 capas, de las cuales la más importante es la capa muscular, cuya función principal ha sido, ¿cómo se llama? Es mantener a los testículos a una temperatura de 33, 34 grados, son órganos fríos, es ahí donde se produce la espermatogénesis, ¿no? O espermiogénesis. Entonces el escroto hace eso, ¿no? Si hace mucho frío, se contrae y se acerca al cuerpo, que está a 36.5, 37 grados, para que no se enfríe más de la cuenta. Y si hace mucho calor, ya también se aleja, se cuelga, se estira, se aleja del cuerpo para que no se caliente más de la cuenta, ¿no? Y esté siempre a esos 33, 34 grados que son útiles para la formación de los espermatozoides. Entonces es importante, ¿no? Hay muchos trastornos en el escroto, ¿no? Desde hipertonías, guatonías o la presencia de líquido dentro del escroto, ¿no? Es lo que se conoce como hidrocele o un hematocele en el caso de un trauma, que haya sangre dentro de la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, para eso sirve mucho la transiluminación, ¿no? Si hay una sospecha de líquido dentro del escroto, en un ambiente oscuro, acercar una linterna va a hacer que brille, ¿no? Ahora prendan la luz de su celular y pongan la uña ahí, ¿no? Van a ver cómo se transilumina el dedo, ¿no? Por la sangre. Entonces, lo mismo pasa en el escroto, ¿no? Podemos saber si es líquido o no. Muchas hernias se pueden confundir, ¿no? Una hernia inguinoescrotal fácilmente se puede confundir con un hidrocele, ¿no? Entonces, en el escroto hay muchas maniobras que se pueden hacer, ¿no? El testículo, acuérdense, son en número de 2, entonces es importante saber el tamaño, la consistencia, la regularidad, la presencia o no de masas, ¿no? Acá en el grupo de estudio que estamos empezando hoy día, yo les aseguro que gran parte de los varones no se hacen un autoexamen testicular, ¿no? El cáncer de testículo es un cáncer urológico bastante frecuente, la mayor incidencia es entre los 15 y 35 años de edad. Entonces, todos ustedes ahorita, los varones de este grupo, están en un grupo de riesgo de cáncer testicular, ¿no? En eso las chicas, las mujeres nos llevan años, ¿no? Ellas hace mucho que saben hacerse un autoexamen de mama, ¿no? Entonces, de ahí que es importante también que los varones aprendamos, sobre todo en el grupo etario en el que se encuentran, a conocer uno de sus testículos, ¿no? Entonces, es siempre importante en el examen semiológico del testículo tener un orden, ¿no? Tocar el testículo, después el epidídimo, luego el cordón y luego el anillo inguinal, ¿no? Un orden.
Lo mismo pasa con el epidídimo, ¿no? El epidídimo, como su nombre dice, es una estructura de maduración de los espermatozoides. Para que tengan una idea, mide más de 7 metros, pero está tan ensortijado sobre sí mismo que da la formación de una cabeza, de un cuerpo y una cola, ¿no? Entonces, si uno sabe palparlo, acuérdense también, es la zona más delicada del escroto, más sensible. Entonces hay que saber tocarlo con cierta suavidad, ¿no? Se toca la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿no? Ahí podemos encontrar quistes o espermatoceles, tumores, cálculos, de todo un poco, ¿no? Entonces de ahí que es importante conocer. Igual el cordón espermático y los conductos deferentes, ¿no? Ni bien hemos terminado de examinar el escroto y su contenido, testículo y epidídimo, aquí nos a los cordones, ¿no? Acuérdense, el orificio inguinal externo es por donde aparece el cordón y entra a la raíz del escroto. Cada cordón tiene su propio anillo, hay un tabique que divide el escroto en un hemiscroto derecho e izquierdo, entonces hay que saber reconocer, ¿no? Cada testículo, cada epidídimo y cada cordón. Y dentro del cordón, de repente un elemento noble muy útil es el conducto deferente, ¿no? Que es el que seccionamos en caso de una vasectomía o de una anticoncepción quirúrgica definitiva. Estos conductos se tocan o se palpan como una mina de lapicero, ¿no? Son bastante rígidos y fácilmente reconocibles, ¿no? Después viene el famoso examen dígito rectal o tacto rectal, ¿no? Del que tanto se habla, ¿no? El Campbell de la urología es un tratado que es la Biblia del urólogo, es un libro americano escrito por autores americanos, en el cual dice por qué el hombre no viene al urólogo a tiempo, ¿no? Miren, es otra cultura y acá se repite lo mismo, ¿no? Y una de las causas es esto, ¿no? El examen dígito rectal, ¿no? Todos son machos, pero a nadie le gusta que le metan el dedo, ¿no? Entonces, eso hace que muchos escapen de este examen, ¿no? Otra causa por la que no van es que creen que la próstata es una enfermedad de viejos, ¿no? A un niño le puede dar una prostatitis, un joven es el más común en tener problemas inflamatorios en la próstata o infecciosos en la próstata. Entonces creen que la próstata es una enfermedad de viejos, ¿no? Entonces a nadie le gusta envejecer y no van al urólogo, ¿no? Esa es la segunda razón. La tercera es porque creen que la próstata siempre se va a operar, ¿no? Y si te operan, se va a acabar tu vida sexual, ¿no? Nada más ilógico, nada cierto, ¿no? La verdadera incidencia de disfunción sexual eréctil después de una prostatectomía es 1 a 2 por 1000. Y ese 1 o 2 de 1000 operados, en general ya tenían algún problema de disfunción, ¿no? Ahora, y no todos se operan, ¿no? Antes del advenimiento de las nuevas terapias para la hiperplasia benigna de próstata, que hay una amplia gama ahora de tratamientos, unos mejores que otros, pero todos funcionan. Antes de 10 próstatas, 8 o 9 se operaban, ¿no? Ahora de 10 próstatas, 2 3 se operan, porque el resto responde muy bien al tratamiento médico, ¿no? Entonces no es cierto eso de que todos se van a operar y todos, si se operan, van a terminar con su vida sexual activa, ¿no? Entonces esas son las causas que el libro refiere y se repiten perfectamente acá, ¿no? Y otro es el desconocimiento del examen, ¿no? O sea, la gente cree que es como un examen ginecológico, ¿no? En eso las mujeres son, Dios nos libre, ¿no? Un examen ginecológico femenino, meten un aparato metálico dentro de la vagina, meten una pinza, te agarran el cuello, jalan, meten un cepillo, después te sacan el espéculo, meten sus 2 dedos, te palpan los senos, entonces tremendamente doloroso, molesto y largo. En cambio, un examen dígito rectal de la próstata, un tacto rectal, si dura más de 5 o 7 segundos es mucho. Entonces es un examen no doloroso, recontra rápido y que da mucha utilidad, ¿no? Hoy por hoy el tacto rectal se sigue haciendo en todos los países del mundo y se va a seguir haciendo, ¿no? La consistencia y la movilidad de la próstata son importantes en el tacto, entonces de ahí que se va a seguir haciendo y no va a pasar de moda nunca, ¿no? Mi jefe era bien claro, nos decía, si hay un paciente varón en edad de un examen prostático y no se le hace tacto, solamente hay 2 razones por las cuales no le haces un tacto rectal. Uno, el paciente no tiene culo o el urólogo no tiene manos. Nadie se libra.
hoy por hoy el tacto rectal, el PSA y una ecografía transrectal, que eso sí es una violación científica respecto al dedo, son las tres o son los tres exámenes que se hacen para descartar el cáncer de próstata temprano o inicial. El tacto rectal, su valor predictivo para cáncer, 50%. El PSA, su valor predictivo para cáncer, menos del 50%. La ecografía transrectal en un ecografista experto, 60%. Entonces, su especificidad y su selectividad de ambos, de todos, es baja. Pero los tres juntos, el valor predictivo para cáncer de próstata es del 99%. Entonces, en cualquier país del mundo, en Kazajistán, en China, en Estados Unidos, en Alemania, en Bolivia, donde quieran, se van a seguir haciendo tactos, PSAs y ecografías transrectales, las tres. Si no, no sirve. Entonces, en el examen dígito rectal es importante la posición del paciente, hay que acomodarlo bien, es importante que te vea para que haya cierto grado de confianza. Acuérdense, el tacto rectal, al ser un examen incómodo para el operador y nada grato, obviamente, para el paciente, entonces hay que tratar de sacarle el máximo provecho, no solamente ir a la próstata. Entonces es importante siempre evaluar el ano y el esfínter, porque para llegar a la próstata tú tienes que atravesar el ano y el esfínter. Entonces, la patología perianal es múltiple, la patología esfinteriana también, entonces es importante que con tu tacto rectal o tu examen dígito rectal, siempre evalúes el esfínter y el ano. Después de atravesar el ano y el esfínter, te toca a la próstata. Es importante el tamaño, sí, pero más importante para el urólogo que para el médico. Si queremos hablar de tamaños o de volúmenes prostáticos, para eso está la ecografía, es más exacto. Lo que sí no tiene comparación ni el PSA ni la ecografía transrectal respecto al tacto, por eso que se sigue haciendo, es la consistencia y la movilidad de la próstata. Entonces, si vemos una próstata blanda, fibroelástica, entonces una próstata normal, ¿no? Unos comparan como si se tocaran la punta de la nariz, otros comparan como si se tocaran la eminencia hipotenar, ¿no? Es una consistencia blanda, fibroelástica. Ahora, si es nodular, dura, pétrea, eso es cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Y la movilidad, ¿no? Uno cuando toca la próstata la puede mandar hacia arriba, a la derecha, a la izquierda, pero si ven que es fija, rígida a un lado, probablemente sea un cáncer avanzado de próstata que ha tomado la vesícula seminal, ha tomado el recto o ha tomado el cuello de la vejiga. Entonces la movilidad es importante, por eso el tacto, al igual que la consistencia, sobre todo. Acuérdense, cualquier nódulo, cualquier induración, irregularidad de la próstata es cáncer hasta que no demuestren lo contrario. Y una vez que has introducido el dedo, has evaluado el ano, el esfínter y la próstata, las vesículas seminales, sobre todo si están llenas, si el paciente no ha tenido actividad sexual, pueden ser palpables, ¿no? Eso requiere un poco más de pericia. En general, en la práctica, lo que les exigimos es que aprendan a reconocer la consistencia y la movilidad. No se preocupen, chicos, yo sé que es virtual ahora, pero cuando entremos al internado, ahí tienen las oportunidades 1000 para hacer tactos. Y es como montar bicicleta. Una vez que lo haces, no te olvidas nunca más. Y algo que no todos los urólogos y menos los médicos generales hacen cuando hacen un tacto rectal o examinan la próstata es evaluar el recto, ¿no? Una vez que has introducido el dedo, es importante girar 360 grados el dedo dentro del recto. El urólogo es el médico que más cáncer de recto temprano diagnostica. ¿Por qué? No porque sea el más capo, sino porque es el que más mete el dedo por el tema de la próstata. Entonces, si vas a hacer un examen que les he dicho incómodo para el operador y nada grato para el paciente, entonces sáquenle el máximo provecho, no les cuesta nada evaluar el recto. Pues háganlo siempre, de rutina. Dijimos que vemos mujeres, ¿no? Entonces de ahí que es importante la exploración vaginal, ¿no? Acá la inspección y la palpación son fundamentales, ¿no? Existe patología uretral femenina como las carúnculas, los quistes, los divertículos, los abscesos o enfermedades infecciosas en la uretra femenina que requieren de una inspección, ¿no? En general, todas estas enfermedades van a tener una traducción o enfoque miccional, que es necesario verlo, ¿no? Y también la uretra es un órgano corto de la mujer, mide 3, 4 centímetros como máximo, y es recta, entonces fácilmente palpable, ¿no? Ahí podemos palpar quistes, divertículos, cálculos, tumores, o
la protrusión de la mucosa de la uretra es muy común que pase después de la menopausia debido a la atrofia vaginal. Entonces eso se conoce como carúncula uretral, ¿no? Es como si saliera un tumorcito del meato que está viniendo de la uretra. Entonces, es importante también para el tema de la incontinencia, ¿no? Saber reconocer si es un prolapso anterior de la vejiga o es un prolapso posterior del recto o es un prolapso mixto, ¿no? O incluso un prolapso uterino. Entonces, los cistoceles, rectoceles, que son los prolapsos de los órganos pélvicos, vejiga y recto sobre todo, se examinan muy, muy bien con simple inspección y palpación, ¿no? Es muy común que el urólogo haga eso, ¿no? Sobre todo también en mujeres que tienen infecciones urinarias a repetición, sobre todo si son de tercera edad, es importante conocer la turgencia y la elasticidad de la vagina. ¿Por qué? Acuérdense que la vagina en su cara anterior aloja la uretra. Entonces, si la vagina se acartona, se atrofia, va en alguna medida a estrangular y atrapar la uretra y va a condicionar las más de las veces en trastornos de vaciado de la vejiga, producto de un atrapamiento de la uretra en la vagina misma, ¿no? Entonces, común o bastante frecuente hacer un examen genital femenino en mujeres con infecciones urinarias, con cálculos, con incontinencia, con fístulas. Entonces, no es nada extraño. Bueno, igual los ganglios, ¿no? Los ganglios o los problemas neurológicos en cualquier aparato son frecuentes, ¿no? Existen ciertos trastornos, tanto del vaciado como del llenado de la vejiga, que pueden tener manifestaciones de tipo urológico, ¿no? Un ejemplo rápido, por ejemplo, una vejiga neurogénica del diabético, ¿no? El diabético, por lo general, al ser diabético de mal controlado o con muchos años de enfermedad, es normal que tenga una polineuropatía diabética, ¿no? Entonces se va a destruir la parte sensitiva y motora de la vejiga. Entonces, en general, el diabético va a tener una vejiga flácida, grande, retencionista, ¿no? Una megalovejiga, ¿no? Son vejigas grandes, grandes, que el paciente no tiene deseo de orinar porque no siente, ¿no? Se llena y no siente nada de eso. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Si es un trastorno, o sea, de vaciado o de sensibilidad. O un paciente, ¿no? Con mielomeningocele, por ejemplo, en el cual tiene una vejiga de alta presión, ¿no? Que con poca cantidad aumenta la presión dentro de la vejiga y se produce una contracción brusca, violenta de la vejiga y el paciente tiene incontinencia de orina, ¿no? Aún no solamente pueden ser problemas del músculo de la vejiga, del detrusor, sino también pueden ser problemas de los esfínteres, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el tacto rectal, en el examen dígito rectal, uno se da cuenta, ¿no? Normalmente el tono del esfínter es normotónico. O sea, si uno introduce su dedo dentro de la mano hecha puño, entonces va a calzar el dedo exactamente, ¿no? Y uno se da cuenta que es un esfínter normotónico, ¿no? Pero si uno introduce el dedo y el dedo baila dentro de la mano, entonces se va a dar cuenta que hay una hipotonía del esfínter, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si uno introduce el dedo y nota que en el recto el dedo entra con dolor o está apretado o no entra directamente, ¿no? Entonces hay un problema de una hipertonía del esfínter, que eso va en general dar manifestaciones no solo defecatorias, sino también miccionales, ¿no? Por ejemplo, es común que un absceso perianal debute con una retención urinaria. El paciente viene al urólogo porque no puede orinar, ¿no? Entonces todos creen que es su próstata. Uno lo revisa, al rato de revisar se va a dar cuenta que la zona del ano o el periano está caliente, está dolorosa, sensible. Y cuando introduce el dedo hay mucho dolor y ahí va a ver que hay una hipertonía del esfínter y va a palpar un absceso perianal, ¿no? Entonces es importante el tema de la respuesta de los esfínteres, tanto a la inflamación, a la infección, o como a trastornos propios, ¿no? Primarios, ¿no? Del tubo neural. Y ni qué decir los ganglios, ¿no? Los ganglios pueden estar infartados, inflamados, agrandados, dolorosos, móviles, aumentados en tamaño, ¿no? Por cualquier problema pélvico, inguinal o genital, ¿no? Entonces es importante eso. O también hay otro tipo de ganglios, ¿no? Que son los ganglios retroperitoneales, en los tumores testiculares, en el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, pueden generar compresiones extrínsecas del uréter
y el paciente debutar con una hidronefrosis, ¿no? El paciente tiene un dolor renal tipo cólico y no es otra cosa que una manifestación compresiva de un ganglio tumoral metastásico, ¿no? De un cáncer urológico. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, les decía que la urología se apoya mucho en los estudios de apoyo diagnóstico, ¿no? Tanto en análisis simples como un examen completo de orina, un sedimento urinario o una citología urinaria, ¿no? Les decía, la orina es el espejo del alma, ¿no? O sea, se puede a través de un examen de orina diagnosticar una cantidad, pero innumerable de enfermedades, ¿no? No se olviden que un examen de orina o una orina uh, de segunda micción, en general se les pide que sea la primera orina de la mañana, previo aseo genital, que orinen un poquito y el resto al frasco, ¿no? O sea, es el chorro medio o el segundo chorro de la primera orina, siempre previo aseo genital, ¿no? Si hay prepucio, hay que rebatir el prepucio, y si es mujer, tienen que separar bien los labios mayores para que el chorrito no toque la vagina ni las manos. Pues en un examen de orina vamos a encontrar cantidad de células, ¿no? Que pueden ser de células malignas, premalignas o células que nos inducen a pensar que hay algún problema funcional renal o hay un problema, ¿cómo se llama?, inflamatorio o infeccioso renal, ¿no? Los diferentes cilindros, cristales y otros que podemos encontrar en la orina son un montón, ¿no? Entonces es, como se llama, bastante variado lo que uno puede encontrar o querer encontrar en la orina, ¿no? Estamos hablando de un examen simple o un examen completo de orina, porque también podemos pedir exámenes específicos en la orina, ¿no? Por decir, el dosaje de una hormona, o el dosaje de una enzima, o qué sé yo, ¿no? O de un trazador o de un marcador tumoral, ¿no? Entonces es importante siempre, ¿cómo se llama? Lo que les decía, el tema de la recolección de la orina, ¿no? Es diferente en el varón, en la mujer y el niño, ¿no? El niño cuando es incontinente es un problema, ¿no? Si no avisa, entonces lo que hay que hacer es el uso de colectores externos de orina, ¿no? Hay que bañarlo bien al niño con agua y jabón NEC o Protex, un jabón desinfectante, secarlo bien y colocarle un colector externo de orina, que es una bolsita que se pega, que cubre el genital masculino o femenino, y una vez que orina hay que traspasar esa orina sin contaminar a un frasco estéril, ¿no? En cambio, en el varón y en la mujer es más fácil, ¿no? Lo que les decía, siempre pidan el chorro medio o el segundo chorro de la primera orina, ¿no? Eso, bueno, no es tan cierto, ¿no? Porque si tienes infección, no va a ser en la mañana nomás, estás infectado, puede ser a cualquier hora del día. Pero en general los laboratorios, por un tema de orden, ponen eso, ¿no? La exploración macroscópica de la orina ayuda mucho, ¿no? El color, el aspecto, la densidad, el pH, las proteínas, la presencia o no de glucosa, de sangre, bacterias, leucocitos, piocitos, todo eso se puede ver mediante luz de tiras reactivas o exámenes microscópicos de orina, ¿no? Al igual que la microscópica, que básicamente del sedimento lo que nos sirve mucho es ver si hay bacterias móviles, si hay leucocitos, si hay glóbulos rojos, si hay células epiteliales, cilindros, otros hallazgos o piocitos, ¿no? Algo que es clave, por ejemplo, para que uno sepa que es una orina infectada, básicamente tiene que encontrar nitritos. Acuérdense, la urea es el principal desecho de la orina y solamente en presencia de gérmenes la urea es transformada en nitrito. Entonces el hecho de que haya nitritos ya nos indica que hay infección, ¿no? Ahora, la presencia de bacterias no es indicativo de infección. Acuérdense, cada 20 minutos se duplica el número de colonias, el número de bacterias, y esta es por fisión binaria. Entonces, si hay una bacteria y tú tomas la muestra a las 6 de la mañana, llevas al laboratorio a las 8 de la mañana, el laboratorista procesa tu muestra a las 11, entonces las bacterias no son muy creíbles para pensar que hay infección, salvo que sean móviles y que estén, como se llama, sobre todo acompañadas de nitritos, ¿no? Si hay nitritos, quiere decir que sí eran bacterias desdobladoras de urea que estaban ahí metidas. Pero si no, muchas veces son contaminación de la muestra y retardo en el proceso de la muestra.
Y otra cosa que sí es clave para la infección es la presencia de leucocitos y piocitos, ¿no? Los leucocitos son los glóbulos blancos que van a pelear con las bacterias y los piocitos no es otra cosa que estos leucocitos muertos por la lucha con las bacterias. Y la presencia de sangre, ¿no? La infección genera una respuesta inflamatoria. Si en un examen les preguntan cuál es la causa principal de la presencia de sangre en la orina, la respuesta correcta es infección. Entonces es común que haya sangre, que haya leucocitos, que haya piocitos, que haya bacterias y nitritos. De estos 5, 4 positivos son indicativos de infección. Con 3 hay que dudarlo, con 2 menos, con 1 menos. Y es muy común que solo vean leucocitos y los traten como infecciones. O que haya bacterias, que es peor, y los traten como una orina infectada. De estos 5, acuérdense, piocitos, nitritos, leucocitos, bacterias y sangre, mínimo tiene que haber 4 para pensar que esa orina está infectada. La bacteruria es la presencia de gérmenes en la orina, no necesariamente es infección. Entonces puede haber algún grado de colonización sin llegar a producir infección. Obviamente que la presencia de bacterias en la orina va a condicionar si es que el medio o el huésped es adecuado a la aparición o no de infecciones. Entonces, es clave ante la duda de un examen de orina completo o de un sedimento urinario con esos 5 patrones de evaluación, hacer un cultivo, ¿no? Los cultivos son clave para tratar cualquier infección. No solamente nos van a dar el germen, nos va a permitir hacer un antibiograma para saber sensible a qué antibiótico es para hacer un tratamiento correcto. Sobre todo la presencia del germen en particular nos va a dar un punto de partida para saber de dónde o cómo ha venido la infección, ¿no? Por ejemplo, si en el cultivo encontramos un Proteus, es lógico pensar que debe haber algún grado de colonización en el prepucio o en la vagina por esta bacteria, ¿no? En cambio, si encontramos E. coli, hay que pensar que es un problema de vecindad, ¿no? Entre el ano y la vagina, y entre la vagina y la uretra corta, entonces son gérmenes del colon que están colonizando probablemente la vagina y están produciéndose las infecciones, ¿no? Ahora existen también innumerables pruebas, como les decía, específicas que se pueden utilizar en orina, sobre todo para el cáncer urotelial, ¿no? El cáncer del urotelio es un cáncer en el cual no está metido el riñón. Es el cáncer de la pelvis renal, es el cáncer del uréter, es el cáncer de la vejiga o es el cáncer de la uretra, ¿no? El urotelio es el epitelio que tapiza el tracto urinario. Entonces, a diferencia del cáncer renal, que tiene como origen a la nefrona en sí, ¿no? O a la parte del mesénquima. Entonces, se pueden pedir diferentes pruebas para el cáncer urotelial, ¿no? La citología urinaria, un Bloxel, antígenos de tumores vesicales, proteínas de matriz nuclear, o el Immunocyte, que es una prueba casera en la cual tú orinas a un reactivo y después, mediante citología de flujo, se sabe si hay o no el RNA o DNA de células malignas del urotelio, ¿no? Son pruebas más específicas, todas se hacen en Perú, todas se hacen en Cusco, entonces es ideal para eso. Otras pruebas en orina, el PSA3, que es igual una prueba en la cual se hace un masaje prostático. Acuérdense, si uno masajea la próstata, lo que va a hacer es liberar líquido prostático hacia la vejiga. Entonces se le pide después del masaje al paciente que orine a un reactivo y mediante citometría de flujo igual se ve si hay o no el RNA o el DNA de células malignas prostáticas. Se pueden hacer estudios hormonales, estudios para litiasis y diversos estudios, ¿no? O sea, la orina, como les digo, es el espejo del alma, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que en la orina vemos cristales de oxalato de calcio, entonces ya irás tú orientado a hacer estudios más específicos, ¿no? De oxaluria en 24 horas, o de calcio, o de paratormona, o de tiroides, o de cualquier trastorno que tenga como problema el metabolismo del calcio, ¿no? Pues con un examen de orina puedes hacer eso, ¿no? Y ni qué decir, ¿no? Todas estas enfermedades de las glándulas suprarrenales, ¿no? Los tumores benignos o malignos, para saber si es un feocromocitoma funcional, no funcional, o sea, se pueden dosar, ¿no? El ácido mandélico o el cortisol o lo que ustedes quieran, ¿no? Cualquier hormona o cualquier sustancia diversa en la orina de alguna enfermedad en particular se puede rastrear a través de la orina.
Igual la secreción uretral y el exudado vaginal, ¿no? Si hay una secreción uretral, lo ideal es hacer un examen directo y cultivo, ¿no? El examen directo, si te muestra diplococos gram negativos intracelulares, tú ya sabes que es un gonococo o una Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Igual con clamidia, igual con otros gérmenes. Y si haces un cultivo, ratificas y es mejor, ¿no? Lo mismo los exudados vaginales, ¿no? El examen directo y cultivo. Esto es muy, muy útil en infecciones urinarias a repetición, ¿no? Cualquier persona que tiene más de 2 o 3 infecciones al año, sean altas o bajas, altas, acuérdense, pielonefritis, con más razón, o bajas, la cistitis, amerita un estudio urológico meticuloso. ¿Por qué? Porque lo más seguro que más que una reinfección es una recaída, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un foco infeccioso en algún lado y las más de las veces o es el colon o es la vagina, ¿no? Entonces, estos exámenes directos y cultivos son muy, muy útiles en, ¿cómo se llama? En pacientes con infección urinaria. Y bueno, ya un poco para terminar, las pruebas de función renal, ¿no? Desde una densidad específica en la orina, una creatinina sérica, una depuración de creatinina, una urea, un nitrógeno ureico, una gammagrafía renal, un gamma SPECT renal, o sea, hay miles de pruebas que se pueden hacer para saber si funciona el riñón, ¿no? La tomografía con contraste, que se conoce como Urotem, por ejemplo, es un estudio en el cual se inyecta una sustancia de contraste que no solamente nos va a permitir mejorar la densidad de los diferentes tejidos, sino nos va a permitir saber si funciona o no funciona el riñón, ¿no? Entonces, de ahí que es importante las pruebas de función renal. Estas son muy, muy útiles, ¿cómo se llama? Para saber si qué unidad renal está comprometida o el grado incluso de compromiso de cada unidad renal, ¿no? Bueno, los exámenes en sangre, suero y plasma, ¿no? Son los, en general, exámenes comunes o específicos se pueden pedir, ¿no? De repente detenernos un poco en el PSA, ¿no? El PSA es una proteína que forma la próstata. Su función principal es licuar o la licuefacción del coágulo seminal. Es exclusiva de las células prostáticas, no hay ningún otro órgano que lo forme, ¿no? Siempre se pensó, se creyó y hay todavía la creencia de que el PSA es el mejor marcador tumoral de la historia. Nada más cierto, ¿no? El uso real del PSA es la evolución y el pronóstico de un paciente que tiene cáncer de próstata y que ha sido sometido a algún tratamiento. Para eso sirve el PSA, no para descartar cáncer de próstata, ¿no? Hay gente que vive haciéndose PSAs, 2, 3, 4 PSAs al año, entonces le sale normal y está feliz, ¿no? No sabe que están dando con su cáncer de próstata. Entonces, existe lo que es fallo bioquímico y también no es específico como creemos, ¿no? Un proceso inflamatorio, un infarto prostático, una prostatitis aguda, una manipulación de la próstata, ¿no? Montar bicicleta, comer grasas, la edad, el crecimiento de la próstata pueden alterar el PSA. Entonces no es tan específico como queremos, ¿no? Pero se usa para screening junto con tacto y con ecografía. Y acuérdense, les repito, el uso real para lo que el PSA sirve y para lo que se ha inventado es para saber la evolución y el pronóstico de un paciente que ha tenido cáncer o que tiene cáncer y que está siendo sometido a un tratamiento por su cáncer de próstata. Entonces, cualquier alteración de ese PSA nos va a indicar si hay enfermedad recurrente, recidiva o el paciente está controlado, ¿no? Igual análisis hormonales u otros estudios, miles, ¿no? Eso los vamos a ir viendo en la medida en que avancemos la teoría y la práctica, ¿no? Ya rápidamente las imágenes en urología, ¿no? Esta es una urografía excretora, por ejemplo, ¿no? Le han administrado una sustancia de contraste, la cual tiene una primera fase nefrográfica, que es en la cual el riñón capta el contraste, y una vez que lo capta, lo empieza a eliminar. Esta es la fase de eliminación, en la cual, si se fijan, ya se ve el cáliz superior, medio, inferior, la pelvis renal y todo el uréter, ¿no? Hasta la vejiga. Entonces, la radiología, perdón, es, como se llama, un tema vital y angular en la urología. Se hace mucho uso de imágenes en urología, tanto ecografía convencional como transrectal, como radiografía simple o contrastada, las tomografías, acuérdense, para litiasis, siempre la tomografía sin contraste, y para otras patologías funcionales, la tomografía con contraste, ¿no? Que es el Urotem. Urotem quiere decir tomografía helicoidal multicorte del riñón. Si leen Urotem, siempre tiene contraste.
Si no, tienes que pedir tomografía, abdomen y pelvis simple para litiasis, ¿no? La resonancia magnética nuclear, que hoy por hoy tiene un rol vital, sobre todo en próstata, está demostrado por múltiples estudios que la tomografía es más rendidora que la resonancia en cualquier problema urológico, excepto en próstata. En próstata la tomografía es bastante limitada, en cambio la resonancia magnética multiparamétrica y funcional de la próstata hoy por hoy permite encontrar tumores hasta del tamaño de la cabeza de un alfilero. Ni qué decir la gamografía con radiotrazadores, acuérdense, son estudios en los cuales se utiliza un radiotrazador, que puede ser el Tecnesio o el que ustedes quieran, entonces no hace otra cosa que buscar ese radiotrazador para ver si hay un problema obstructivo o funcional de una unidad renal o de un reflujo, de lo que sea, ¿no? Y la asociación de la tomografía con la gamografía dio como resultado al PET scan, ¿no? Que es la tomografía por emisión de positrones, que hoy por hoy se utiliza mucho también con marcadores específicos como el PSA o el otro, que son un montón, que los vamos a ir viendo cuando hablemos de cáncer de próstata. Y la radiología intervencionista para patología vascular, ¿no? Que hoy por hoy ha perdido bastante, ¿cómo se llama?, uso al ser invasiva, porque hemos visto que la angioresonancia o la tomografía, la angiotomografía nos dan mayores pautas, ¿no? Esta es la próxima clase, trastornos del pene y de la uretra masculina. Los espero el próximo lunes. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Estarán los 41 presentes, los 49 presentes, 46. Bueno, la próxima vamos a llamar lista, pero no a todos, sino uno que otro para saber que estén, ¿no? Acuérdense, chicos, el interés nuestro es que aprendan, no que memoricen y repitan como loros, ¿no? Clase avanzada, traten de revisar, es la mejor manera de no olvidarse. Si no hay ninguna pregunta, quedamos ahí, nos vemos el próximo lunes y vemos lo de los grupos, arrancamos. Los grupos van a ser lunes, miércoles, viernes de 9 a 11, salvo que algún grupo tenga algunos otros cursos que se crucen, ¿no? Pero en general siempre ha sido así, lunes, miércoles, viernes de 9 a 11. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctor. Todo claro. Listo, chicos, cuídense. Te mando la clase esta para que la tengan. Gracias. Sí, doctor, por favor. Sí, porque no he grabado. Gracias, doctor. Están diciendo que necesita, no sé qué ajustes el Meet para grabar, no está grabando las clases. Listo, chicos. Chao, chao. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.